Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica, tengo que confesarles algo. Hace muchos años, cuando yo era religioso, creyente, católico, apostólico y romano, había algo que me preocupaba muchísimo y constantemente ponía a prueba mi fe. Esto era la muerte de miles de niños inocentes. Solo al leer la Biblia pude darme cuenta de que ese Dios al que yo adoraba se despachaba con la cuchara grande a la hora de eliminar a niños, pues solo por el placer de hacerlo. Y los niños siguen muriendo hoy en día irremediablemente, en accidentes, asesinatos, enfermedades congénitas y un infinito número de causas, sin que el pseudo todopoderoso mueva un dedo para evitarlo. El solo pensar en eso hacía tambalear mi fe, y creo que fue una de las más importantes piezas en el rompecabezas de mi futuro ateísmo. Yo me ponía muy mal al pensar en esos pobres niños para los cuales no había más que un corto paso por este mundo, con la completa indiferencia divina. Y solía decirme, como una forma de evadirme, que quién era yo para cuestionar los designios de Dios. O me mentía a mí mismo pensando que Dios me lo iba a explicar todo cuando me encontrara con Él en el paraíso. Y ya de plano, sin ninguna vergüenza, me repetía ese cliché idiota de que los caminos de Dios son misteriosos. Ahora, amigos míos, bien católicos, que van a misa todos los domingos y entregan su dinero a esa iglesia, me dicen con una frialdad que espanta, pero eso sí, muy católica, que esos niños seguramente iban a sufrir en el futuro o serían malos. Así que Dios, en toda su infinita misericordia, había decidido eliminarlos. Bueno, tal vez no han ni siquiera pensado en la omnisciencia de ese Dios que sabe de antemano que estos niños serán unas porquerías de seres humanos en el futuro, pero insiste en hacerlos morir para que en el futuro no sean malos y los tenga que mandar al infierno. Bueno, aunque Él sabe que no los va a mandar, ¿no? Creo que no estoy preparado para tanta maroma idiota. Pero aún con estos malabares habría que preguntarse esto. ¿Por qué el sufrimiento infantil? Piensen un momento en esos millones de niños que sufren cosas innombrables cada día y piensen también en esos 5 millones de niños que mueren al año en todo el mundo. En especial quiero que se enfoquen en esos niños que ya nacen con el estigma del sufrimiento en sus pequeños cuerpos. Esos desafortunados niños que nacen con defectos congénitos y de nacimiento, niños con síndrome Down, con cáncer, con mutaciones, esos niños siameses sin opción quirúrgica, con enfermedades que los hacen nacer deformes y un largo y lamentable etcétera. ¿Alguna vez en su vida se han detenido un instante y han tratado de analizar este asunto más allá de las ridículas y repetitivas excusas que mencioné hace un momento? ¿Han pensado en esos niños que nacen solo para vivir unos instantes invadidos por el cáncer o con deformaciones que les hace imposible la vida? ¿Podrá sobrevivir su invisible e inexistente amigo imaginario a un mínimo análisis y una pizca de razonamiento? Bueno, si no se han hecho estas preguntas, les pido que se queden un momento, porque de esto precisamente es de lo que hablaremos en este video. Pero antes les recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones, así como los vuelvo a invitar para que se integren a nuestro grupo de Facebook. Para eso les dejo la liga en la descripción de este video. Dicho lo anterior, a lo que venimos. Quiero pensar, amigos irracionales, que ustedes, en su gran conocimiento de ese Dios al que se le hincan y le entregan su 10%, saben perfectamente que ese ser tiene cualidades y características que le corresponden por ser un ente supremo. Así que saben, sin lugar a dudas, que Dios, antes que nada, es un ser perfecto y que esa magnífica perfección encierra una bondad infinita. Y ya ni hablemos de que posee todo el amor, la dulzura y comprensión que desparrama sin reserva alguna a toda su amada creación, incluyendo, por supuesto, a todos los niños. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? Pues si estamos de acuerdo con esto, también deberíamos coincidir en que con los niños debería ser más especial. Los niños inocentes y desprotegidos que llegan a este mundo deberían ser cuidados especialmente, ya que son puros y sin mácula. Y el que un solo infante sufra, es sinónimo de que este Dios, por lo menos, no solo no cuida de ellos, sino que francamente le vale madre lo que les pase. Y no olvidemos que otra de las características que ustedes mismos le reconocen a su Dios es que es omnipotente, es decir, que puede hacer lo que desee, cuando quiera, como quiera y por voluntad propia. Entonces, ¿por qué permite el sufrimiento y la enfermedad en los niños? Según la definición que ustedes religiosos hacen de su Dios, este podría evitar el sufrimiento infantil cuando quisiera, donde quisiera y como Él quisiera. Con la minúscula mícara de un segundo en su pensamiento, podría evitar tanto dolor y sufrimiento, pero no lo hace.
Parece que está más preocupado por aparecerse en un pan tostado en una pared húmeda que curar a un solo niño. Entonces yo les pregunto esto: ¿qué le impide hacerlo? ¿Qué absurda y rebuscada maroma me podrían mostrar ustedes para justificar a este idiota al que le han dado el trabajo de Dios y que ha mostrado en más de una ocasión su total incompetencia? Recuerden, queridos adoradores del exorcista de Jerusalén, que Dios tiene poder sobre todo y todo se somete a su voluntad. Nada ocurre sin su permiso y su autorización. De esta cualidad se desprende la archiconocida frase, que curiosamente no viene en la Biblia, de que ni una hoja de un árbol cae al suelo sin el consentimiento de Dios. Si usted, amigo religioso, en su delirio inconsciente, opina que esta frase es cierta, significaría que si Dios así lo quisiera, podría evitar el sufrimiento infantil. Y si este infame ser es en efecto omnisciente, sabía de antemano, eternidades antes, que cada niño que viene a este mundo a sufrir lo hará sin que a él le tiemble ni uno de sus divinos músculos para tratar de evitarlo. Pero vemos que eso no ocurre y que los niños siguen sufriendo y padeciendo las más espantosas enfermedades. Esto nos deja dos opciones: o Dios no existe, o Dios no es tan amoroso, benévolo y omnipotente como ustedes irracionalmente suponen. ¿Cuál de estas dos opciones les hace dormir mejor? Creo que cualquier persona decente y que tenga por lo menos un mínimo de razonamiento funcionando, aceptaría que la muerte y el sufrimiento de niños es algo extremadamente injusto. Apenas comienzan su camino por la vida y ya están marcados con el sufrimiento de terribles enfermedades y padecimientos. El cáncer, la leucemia, las malformaciones genéticas destrozan sus frágiles cuerpos y los hacen padecer dolores inimaginables. ¿Por qué el sufrimiento si aún no han pecado y son puros? ¿Por qué esa manía de Dios por castigarlos de esa cruel manera si no han cometido falta alguna según los estándares religiosos y los mandamientos, mientras que por el contrario, por el mundo deambulan criminales y asesinos que están rebosantes de salud y abundancia? Pero estos atarantados religiosos, pues para todo tienen una estupidez, una excusa. No hay nadie puro ni libre de pecado. Todos nacemos pecadores por causa del pecado original. Pues peor tantito, castigar y poner a sufrir a niños solo porque hace miles de años a un par de adolescentes encuerados y tarados se les ocurrió la fantástica idea de desobedecer a un Dios omnipotente que ya sabía que lo iban a desobedecer. Es por lo menos una pendejada de magnitudes apocalípticas, para decirlo en términos bíblicos. Y claro, obviamente todos sabemos que esos dos personajes, Adán y Eva, no existieron de una forma literal. Espero realmente que ustedes, amigos religiosos, no estén pensando que esa historia es cierta. Por lo que entonces todos esos niños que materialmente vienen a morir están sufriendo enfermedades atroces por un par de personajes de un cuento que nunca ocurrió. ¿De verdad les parece sensata toda esta estupidez? ¿En serio todavía piensan que Dios es un ser de amor? Otra patética pendejada, que es una desesperada excusa del religioso, es que esos niños que sufren y están enfermos irán directamente a gozar de las eternas mieles del paraíso. A ver, aguántenme las carnitas. ¿Eso quiere decir que esos niños se van a brincar el simpático trámite celestial del juicio final? ¿Sufrir ayuda a conseguir un boleto VIP y sin escalas al paraíso? Si usted es de los imbéciles que piensa que esto es cierto, le voy a dar sin costo alguno un consejo millonario. Consejo basado en esta loca hipótesis. Ahora mismo mande al otro mundo a todos sus hijos. Bueno, no se me enojen. Ustedes andan por ahí diciendo que esos niños que sufren se van a ir al cielo. Pues ¿qué esperan? Que dejen de sufrir aquí y ayúdelos a pasar una eternidad junto a su amoroso creador. También sirve para este caso que los exponga a enfermedades. O mejor aún, córteles una pierna. Todo esto hará que sufran, pero se van a ir al cielo. Y no se preocupe por recibir algún espantoso castigo de este Dios, ya que usted será perdonado de inmediato por sus acciones, ya que le ha garantizado a esos niños la gloria eterna de Dios. Y conste que esta estupidez no la he inventado yo, Lo dijeron ustedes basándose en la infalible lógica divina y, por supuesto, en ese libro incongruente que es la Biblia. Pero claro que en este momento el creyente religioso estará pensando esto: este maldito ateo está loco y no sabe nada de la Biblia. Dios es bueno y lleno de amor. Por lo tanto, todas sus creaciones son buenas. Dios no crea las enfermedades. Esos niños nacen así. Y si le dijera atarantado irracional que la misma Biblia desmiente esto,
Dios ha creado cosas muy malas y se los demuestro. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto, porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así lo ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Pues como dicen los ingleses, how do you see it from there? Que en español quiere decir, ¿cómo la ven desde ahí? Creo que está más claro que café de funeraria, que Dios es el creador del mal, y conste que lo dice su Santa Biblia, no yo. Pero vamos al tema que nos ha convocado en esta ocasión. ¿Es Dios el creador de las enfermedades en los niños? ¿Acaso es Dios el responsable de su espantoso sufrimiento? Para esto que les pregunto podemos encontrar una pista en la Biblia. Y Jehová respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Digo, más claro imposible. A pesar de que nos ha quedado muy claro que Dios es el creador del mal, y esto es obvio porque Él es el creador de todo, increíblemente muchos atarantados religiosos salen con una bola de excusas fuera de toda salud mental. Lo que pasa es que esos niños con problemas genéticos son producto del pecado de sus padres. Vienen enfermos al mundo para darles una lección y castigarlos. A ver, piensen un segundo en esta salvajada. Según esto, Dios hace sufrir a unos inocentes niños para castigar a otras personas, en este caso a sus padres. ¿Habrá algo más injusto que esto? ¿Por qué hacer sufrir a niños inocentes y no castigar directamente a los padres pecadores? Y lo que es peor, la Biblia nos da unos asquerosos ejemplos de esto. Sin ir más lejos, tenemos la historia de los hijos de Job, donde Dios los mató para probar a Job. Si no la recuerdan, aquí les hago un pequeño resumen. La historia de Job. Pues resulta que hace muchos años vivía un tipo que se llamaba Job, y era una chulada de ser humano. Le tenía miedo a Dios, como si eso fuera una virtud. Y además estaba apartado del mal, no bebía, ni era parrandero, mujeriego, jugador. Nada de eso, de la chamba a su casa. El tipo tenía un emprendimiento, poseía 1,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, asnos y muchísimos criados. Ya vemos que no le iba nada mal al tal Job. Además tenía 7 hijos y 3 hijas, o sea, además se sabía reproducir. Pero el asunto es que los hijos varones se sentían unos mis reyes, Les encantaba el desmadre, las fiestas, el alcohol y las mujeres. Y se gastaban el dinero de Job como si lo odiaran. Aparte, estos hijos del desmadre, pues no se divertían solos, sino que también invitaban a sus inocentes hermanas a las orgías que armaban. Pero un día, después de varios días de pachanga, vino, mujeres y bajas pasiones, Job no solo no los regañaba, sino que ofrecía lo que se llamaba holocaustos, pensando en el desgarriate que sus bendiciones hacían todos los días. Job pensaba ilusamente que sus hijos eran buenas personas, pero por si acaso le ofrecía ofrendas a Dios. Pues después de esta historia, la Biblia nos cuenta una muy extraña conversación de Dios con Satanás, donde Dios, para demostrarle al de los cuernos lo bueno y fiel que le era a Job, le da permiso a Satanás para que haga lo que sea en contra de Job, solo para probar la fe de este. Y ahí se va Satanás a una de las pachangas de los hijos de Job, y así uno de los criados de estos chamacos le avisa a Job que estaban cuidando el ganado cuando fueron asaltados por un cartel que les cobraba piso, y que él había sido el único que había podido escapar con vida. Cuando en eso llega otro esclavo para decirles que estaba cayendo fuego del cielo y se estaban quemando ovejas y pastores. Este esclavo todavía estaba hablando cuando llegó otro esclavo y le avisó que los caldeos les habían puesto una madriza tremenda y se habían robado los camellos, matando a todos los esclavos con sus propias espadas. Como si esto no fuera poco, llegó otro esclavo y les contó que un fuerte viento había levantado a todos los que quedaban y los mató. El resultado fue que murieron todos los hijos de Job. ¿Qué creen que hizo Job cuando se enteró de esta desgracia? Pues hizo todo lo que un padre inteligente y sabio hubiera hecho en estos casos. Se levantó, rompió sus vestiduras y se rasuró la cabeza. Efectivamente, en esta dramática historia vemos que los hijos de Job son asesinados simplemente para cumplir una apuesta personal entre Dios y Satanás, sin contar a los esclavos de ellos que también se los cargó el payaso.
Y ya ni les cuento que Dios asesinó con sus propias manos a un bebé para darle una lección al rey David. ¿En serio? Después de conocer este lado oscuro de la personalidad de Dios, ¿todavía le andan rezando por la salud de sus hijos? ¿Les parecen estas pruebas una actitud de amor de este despreciable Dios que presume de su bondad? Pero es curiosamente el mismo Jesús el que nos dice la verdadera razón del por qué Dios crea los defectos congénitos en los niños. Miren esta joya que pude encontrar en el Evangelio de Juan. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Absténganse de succionar. En esta estúpida historia se deja en claro que estamos hablando de un defecto congénito de nacimiento, ¿verdad? Y Jesús aclara que no fue porque los padres hubieran pecado y tampoco pecó el ciego. Y nos aclara la verdadera razón de su ceguera. Dios lo hizo ciego para que muchos años después viniera Él, que lo había hecho nacer ciego, pero ahora convertido en Jesús, para presumirle a los demás de que lo podía curar. Pero qué gran hijo de sexoservidora es este Dios. No me frieguen, condenó al pobre ciego a una vida de oscuridad, sufrimiento y a recorrer las calles pidiendo limosna toda su maldita vida, para que después Jesús hiciera uno de sus trucos mágicos y poder presumir que lo había curado. ¿Esto es lo que hace un todopoderoso ser lleno de amor? El que responda que sí a esta pregunta no tiene perdón de Dios. Y bueno, por lo menos el ciego de este cuento tuvo suerte, pero me pregunto esto: ¿qué hay con las millones de personas que nacen ciegas y mueren ciegas, pero a ellas no se les apareció ningún Jesús para echarle su respectivo salivazo y curar su ceguera? En serio, atarantados irracionales, no entiendo cómo personas decentes como ustedes pueden tener un sistema de creencias tan absurda y basada en este tipo de porquerías morales. Muy lamentablemente, muchas de las enfermedades y padecimientos congénitos que sufren los niños los llevan a ser personas con una capacidad neuronal muy limitada, lo cual puede ir desde el Asperger hasta una nula capacidad cerebral, pasando por distintos niveles de retraso mental. Este tipo de padecimientos les impiden a los niños que los padecen tomar decisiones conscientes, comprometiendo inclusive los pensamientos y las actividades intelectuales más básicas. Y la Biblia, esa que es santa e infalible, dice que solo será salvo quien acepte a Jesús en su corazón. ¿Cómo pueden salvarse estos niños si nunca comprenderán quién es ese Jesús de quien tanto depende su supuesta salvación? Muchos niños afectados con este tipo de limitantes nunca van a poder aceptar a Jesús y ni siquiera tendrán la oportunidad de comprender por qué, solo por esto, están condenados a una eternidad en el infierno. Y no pueden comprenderlo, irónicamente, por una condición que ese mismo Dios les asignó. ¡Qué juego tan perverso de este Dios de amor! Ya lo veo en ese mítico paraíso entre risa y risa diciendo esto: Solo se salvará quien me alabe a todo momento y me chupe los tompiates. Pero mientras me voy a divertir un rato escogiendo algunos niños para que no puedan alabarme, ya que les mandaré unos comiquísimos retrasos mentales, y eso impedirá que lo hagan. Soy divinamente perverso. Basándonos en todo esto, los niños enfermos cuya capacidad cerebral y raciocinio no funciona irán irremediablemente al infierno, ya que nunca alabarán como se debe a ese Dios, ni conocerán su doctrina, ni podrán confesar sus pecados. Y ahora díganme, irracionales, que Dios es justo. Primero hay que recordarle a los irracionales que Dios es omnipresente, o sea, lo ve todo en todos lados todo el tiempo. Dios en estos momentos, amigos religiosos, ve el sufrimiento al que expuso a millones de niños en todo el mundo y que han nacido con las enfermedades que Él expuso en el cuerpo y a los cuales les ha designado una vida llena de sufrimientos y calamidades. Y lo peor de todo esto es que a ese Dios le vale madre. Cada día más enfermedades, más dolor, más sangre y gritos de niños desesperados. Y además, más padres angustiados, tristes, agobiados, que sufren porque sus rezos no funcionan. Y a este Dios le valen exactamente 3,000 hectáreas de pispiote importado envuelto en celofán. El que Dios le manifieste todo su odio a los inocentes niños ya sería una razón suficiente para no creer en Él. Este es el momento exacto para hacerles unas preguntas, queridos irracionales. Si estuviera en sus manos, ¿evitarían el sufrimiento de niños inocentes? ¿Curarían ustedes a todos los niños que sufren si tuvieran los poderes de Dios? Si cualquiera de ustedes, religiosos irracionales, fuera el creador del universo con poderes inconmensurables, ¿le darían una vida más digna
a tantas criaturas que padecen enfermedades y necesidades? Si responden que sí, sin duda son ustedes unas excelentes personas interesadas en el bienestar infantil y sobre todo son mucho mejores y más decentes que el Dios al que se le hincan. Nadie, absolutamente nadie que se autoproclame amoroso y todopoderoso permitiría que los niños sufran. Yo no lo haría, ¿eh? Y sé muy bien que ustedes, que me hacen el favor de ver este video, tampoco desearían tanto daño a niños inocentes. Por eso digo que tenemos la enorme dicha de que Dios no exista. Desde el punto de vista práctico, pues no tiene sentido la existencia de Dios para explicar o esperar respuestas sobre el eterno problema del sufrimiento infantil. La historia nos ha enseñado que la creencia en dioses no soluciona el asunto. Al contrario, lo agrava y multiplica exponencialmente. Sé que es imposible evitar que nazcan personas con padecimientos físicos limitantes y graves. Sé también que los niños seguirán muriendo y lamentablemente que las estadísticas muestran que este año que ya va a terminar ya no verá correr y reír a 5 millones de niños. Piensen un poco en esto. 5 millones de infantes han muerto este año ante la indiferente mirada de ese perverso ser que lo puede todo menos salvarlos. Esto demuestra que las soluciones no están en dioses inventados ni en libros arcaicos, ni menos en autoproclamados iluminados o curanderos divinos. La respuesta debe venir de nosotros mismos, de una cuidadosa evaluación de nuestro comportamiento, de cambios en nuestros paradigmas y sobre todo esto, en el vertiginoso avance de la ciencia. La ciencia, la moralidad, la ética, la razón y sobre todo la empatía serán 1000 veces más útiles que dioses invisibles. Y basándonos en lo que ya conocemos de Dios y su actitud para con los niños, cuando veamos una situación del tipo dejen que los niños se acerquen a mí, pues hay que correr con los niños para el otro lado, ¿eh? Estoy seguro de que nuestros hijos nos lo van a agradecer algún día. Bueno, creo que esto es todo lo que puedo decir al respecto. Así que podéis ir en paz, que este video ha terminado. Espero que haya sido de su interés y utilidad. Nos vemos en el próximo, ¿eh? Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.